Señoras y señores, bienvenidos una vez más a esto que es Radio Dinámico, el podcast oficial de Autodinámico, en donde nos encanta platicarles de absolutamente todo lo que tiene que ver con la industria automotriz, con el deporte motor, con los coches que tenemos a prueba, con eventos y demás. Esta semana en el capítulo 13, ya estamos en el episodio 13, ya llevamos bastantes y vamos por muchos más. Vamos a hablar de temas bien interesantes. El Gran Premio de Brasil se llevó a cabo, como muchos de ustedes saben. Se retira Felipe Massa en el Gran Premio de Brasil, este piloto brasileño histórico que estuvo mucho tiempo en la máxima categoría, siempre buscando pues quedarse con algún campeonato del mundo. Nunca lo logró, finalmente se retira por segunda ocasión, porque recordemos que el año pasado ya se había retirado. De hecho, justamente Brasil fue su lugar de despedida, pero cuando Rosberg decide dejar Mercedes sin avisar y Bottas se va al equipo alemán, pues no le quedó más a Massa que regresar una temporada más a competir con Williams, pero ahora finalmente se retira. Y también vamos a platicar de el nuevo anuncio que hubo por parte de Pirelli. Anuncia un nuevo compuesto para la siguiente temporada. Más adelante vamos a estar hablando de esto. Y también vamos a tocar un poco de la temporada de Checo Pérez. Cómo ha sido la temporada. Ha sido una de las mejores. Pero más adelante, como les digo, vamos a tener estos temas de Fórmula 1 y deporte motor. Y también, muchos de ustedes ya saben, muchos de ustedes ya vieron fotos, se presenta oficialmente la nueva generación del Chevrolet Corvette ZR1, basado justamente en la generación C7, que es la generación actual del Corvette. Y se presenta con muchos caballos, mejoras aerodinámicas bien interesantes y pues obviamente esta variante se presenta para despedir a la generación actual del Corvette. También hubo una actualización profunda. Vamos a hablar de Infiniti. Actualizó y presentó, al igual que Chevrolet a su Corvette, Infiniti presentó a su SUV grande, a su SUV más lujosa, a su tope de gama, la QX80. Finalmente presentaron la actualización que ya habíamos estado viendo en renders en semanas pasadas. Es una actualización profunda, no es un cambio generacional. Muchos podrían pensar que sí, pero no. Y también un tema bien interesante que les preparé para este episodio de Radio Dinámico. Vamos a hablar de los coches más rápidos de cada década desde los 70s. O sea, ¿qué coche fue el más rápido en los 70s? ¿Cuál fue el más rápido en los 80s? Y así hasta llegar al coche que actualmente es el más rápido del mundo. Entonces vámonos primero a hablar de deporte motor. Vamos a hablar de lo que pasó en el circuito de Interlagos en Brasil. Un circuito bastante demandante, pero también no nada más es demandante, sino también es muy espectacular. Sobre todo porque normalmente, pues justamente en Interlagos, en Brasil, por la fecha que se encuentra en el calendario de Fórmula 1, normalmente se definen campeonatos en Brasil. Y ha habido muchas escenas. Muchos de los que son seguidores aquí fervientes de la Fórmula 1 se acordarán de pues muchos duelos que ha habido por campeonatos en las últimas vueltas. Por ejemplo, en el 2008, cuando Hamilton se coronó campeón y Massa estaba peleando el campeonato, pues estuvo prácticamente en la última curva. Fue cuando se decidió el campeonato, cuando Massa quedó en primero y Hamilton necesitaba un quinto lugar. Lo logró conseguir al final, pero es justamente así como Brasil siempre guarda mucho pues digamos emoción a todos los seguidores de la Fórmula 1. Es un circuito que se compone por 15 curvas, son 4.3 kilómetros de longitud. El clima normalmente es cambiante, o sea, de repente podemos tener en calificación y prácticas clima soleado y en la carrera lluvia. Normalmente hay lluvia en Brasil. Y también es un circuito que cambia mucho la altitud. Es un circuito que empieza digamos en la parte alta y después se va muy abajo en las diferentes curvas que hay. Como les digo, fue un gran premio interesante. Obviamente pues ya no había mucho que
que ver en temas de competencia por el campeonato. Ya sabíamos que desde nuestro Gran Premio, desde México, Hamilton se quedó con la corona y Mercedes desde grandes premios atrás ya había conseguido el campeonato de constructores, pero hubo espectáculos, sí, ganó Vettel se quedó con la primera posición, Bottas arrancó primero, pero Vettel logró quitarle ese primer lugar pues en el transcurso de la carrera. Y algo muy interesante es que Hamilton en la calificación 1, en la Q1, chocó, entonces no pudo hacer tiempo, no pudo marcar tiempo rápido y se fue hasta la última posición en la arrancada, arrancó último. Pero después de una carrera muy accidentada, que la verdad es que hubo bastantes accidentes y esto le facilitó a Hamilton poder remontar lugares, logró terminar cuarto. Bottas quedó segundo, Raikkonen quedó tercero, como les digo, Hamilton cuarto. Pero lo interesante realmente del Gran Premio fue justamente la despedida de Felipe Massa y también la competencia que todavía sigue habiendo con los pilotos de media tabla. Porque sí es cierto, se definió el campeonato, pero abajo todos los pilotos todavía están buscando sumar puntos para quedar lo más arriba posible al final del Mundial. Como les digo, Massa se despide por segunda vez como local. El año pasado ya les había platicado en la introducción de este capítulo por lo que pasó con Rosberg, que se fue a última hora de Mercedes. Bottas se tuvo que ir a Mercedes, o no se tuvo que ir, se fue feliz obviamente, se fue a Mercedes y el asiento quedó vacío. ¿Qué hizo Williams? Quería un piloto pues experimentado, un piloto que supiera cómo llevar un equipo en un momento difícil, y por eso es que Williams le pide a Massa que vuelva. Massa dice, pues órale, me aviento una temporada más, y por eso es que lo tuvimos esta temporada otra vez al brasileño. Ahora sí, finalmente pues se va de la Fórmula 1, un piloto que es histórico, estuvo en las épocas doradas de la Fórmula 1 con los motores V8, con los motores V10, y lo chistoso con Massa es que nunca logró conseguir un campeonato. Estuvo muy cerca, como les mencioné hace un momento, en el 2008, cuando en Brasil justamente podía haber ganado el campeonato si Hamilton hubiera quedado sexto. Hamilton quedó quinto y Massa se quedó con el campeonato en las manos. De hecho, hay un video muy interesante de cómo empiezan a festejar los familiares de Massa en el pit de Ferrari. En esa época Massa corría para Ferrari y hay una imagen muy pues digamos impactante, porque todos en Ferrari empiezan a celebrar pensando que Massa se queda con el campeonato del mundo, y al final, por un problema que hay con un piloto que ahorita no recuerdo quién era, pero estaba lugares adelante de Hamilton, se queda en la última curva o en la penúltima curva, y es así como Hamilton puede conseguir el campeonato del mundo y Massa se queda pues nada más viendo, ¿no? Se quedó tan cerca de la gloria, pero no lo pudo capitalizar. Y pues Massa siempre fue, yo lo veo como un escudero de Schumacher, también lo fue de Alonso. Massa fue como el piloto 2 siempre de pilotos muy grandes, pilotos que han conseguido pues ser los más grandes de la historia en la Fórmula 1, como por ejemplo Schumacher. Pero sí, pues ahí está la despedida de Massa. Habrá que ver qué contrata Williams en la siguiente temporada, a quién se lleva, porque hay que decirlo, también Williams no está en muy buenos momentos. Necesita primero poner el coche a punto, primero tener un coche competitivo que pueda siquiera competirle, por ejemplo, a Force India, que es de media tabla. Pero hay que recordarlo, Williams es una de las escuderías más históricas de la Fórmula 1 y no está en las escuderías punteras en cuanto a desempeño. Pero pues sí, ahí está lo de Massa. Checo Pérez también le fue muy bien, arrancó quinto, pero después de una carrera complicada, como les menciono, terminó noveno. Y lo interesante de Checo es que se instala en el séptimo lugar de todo el campeonato. O sea, es el mejor piloto del resto, por decirlo así. O sea, después de los tres equipos grandes actuales, que son Mercedes, Ferrari y Red Bull, que tienen a sus 6 pilotos, los 2 de Mercedes, los 2 de Ferrari y los 2 de Red Bull, Checo justamente está después. Y lo interesante también es que afianza su supremacía frente a Ocon. ¿A qué me refiero con esto? Ocon le ha plantado cara últimamente a Checo. De hecho, ha habido grandes premios, por ejemplo el Gran Premio de México, que ha quedado adelante de Checo, pero
digamos que la supremacía de Checo se ha notado en el puntaje, en los puntos que ha hecho de cara al campeonato. Checo está en séptimo, Ocon le sigue de cerca, está en octavo, y lo interesante también es que Force India también es digamos que el mejor equipo del resto, es el cuarto en todo el mundial por puntos, y a falta de McLaren, obviamente, McLaren tendría que estar arriba compitiendo con Mercedes y Ferrari, y Red Bull también, pero ya sabemos la historia, ya no hay que entrar en detalle, pero sí, así es el tema. El gran trabajo por la escudería Force India, que poco a poco ha ido evolucionando, tampoco es una escudería nueva, ya lleva también bastantes años en el Gran Circo, así es que pues sí, yo creo que la siguiente temporada es vital para Force India, para Checo, para ver qué pueden hacer de cara a los equipos grandes y ver si el mexicano se puede mover hacia una escudería grande. Y también en temas de Fórmula 1, pero ahora en neumáticos, se anuncia un nuevo compuesto para la temporada 2018. Es el compuesto rosa, que aún no se decide el nombre de cómo se va a llamar este compuesto, pero ya sabemos el color. Y Pirelli quiere que votes para el nombre que más te guste. Hay 3 nombres disponibles. El primero es Hypersoft, el segundo es Megasoft y el tercero es Extreme Soft. Son los tres nombres que propone Pirelli para la siguiente temporada para su nuevo compuesto rosa, que se propone como el compuesto más blando, o sea, es un compuesto todavía más blando que el morado que actualmente tenemos como el ultra blando. Hay que acordarnos, y para los que no se acuerden les voy a refrescar un poquito la memoria, los compuestos que actualmente se ofrecen o que actualmente Pirelli dota a todas las escuderías de Fórmula 1 son 5 compuestos. El primero es los duros, son naranjas, los medios son los blancos, los blandos son amarillos, los super blandos son los rojos y los ultra blandos, que son los que se usan en pistas, por ejemplo, como Mónaco, que necesitan pues que la degradación no es tan importante, sino la velocidad y el agarre, pues son los compuestos que hasta ahora estaban puestos, pero este compuesto rosa, que a mí me gustaría que se llamara Hypersoft, suena bastante bien, va a estar por delante, o sea, va a ser todavía más rápido, va a ser un compuesto más suave que el morado, y obviamente va a ser el que más rápido va a hacer que vayan los coches, pero también el que va a lograr o va a hacer que más rápido se degrade y que más rápido tengan que entrar a pits. Entonces, señores, ahí está un poquito de Fórmula 1 de fin de semana de Gran Premio en Brasil. Ahora ya nada más nos falta Abu Dhabi para cerrar la temporada y para ver también qué nos depara la siguiente temporada. Va a ser una larga espera, ya sabemos que el cambio de temporada de una temporada a otra es muy largo para todos los que seguimos la Fórmula 1, así es que a sufrir un rato y a esperar lo que viene para la siguiente temporada de Fórmula 1. Y ahora, señoras y señores, vámonos a platicar de otro coche con muchos caballos de fuerza, de otro coche que intenta llevar a la calle lo más que puede del mundo de las carreras, del mundo de la competición. Estamos hablando nada más y nada menos del nuevo Chevrolet Corvette ZR1, la nueva generación del Corvette más radical. Sabemos perfectamente que este ZR1 ya ha estado presente en generaciones pasadas y de hecho se recuerda este coche como un coche verdaderamente radical. Yo he escuchado que muchos hablan de que el ZR1 es un coche incontrolable, un coche que no se lo puedes prestar a cualquiera porque es un coche que reacciona mal si no sabes llevarlo bien, pero también en algún momento estuve en el Hermanos Rodríguez con el Club Corvette de Guadalajara. Había mucha gente que iba con sus Corvettes de Guadalajara y por ahí tenían un Z06, me acuerdo, pero tuneadísimo con muchísimos caballos, y también había 2 ZR1s de generación pasada, o sea la generación C6, que los dueños me comentaban que no era un coche digamos tan salvaje, o sea era un coche que sí, por supuesto, al tener tantos caballos, al tener supercargador y al mandar toda esa potencia que genera el motor V8 supercargado a las ruedas traseras, era un coche que tenía que pues tener todos los sentidos del piloto al frente y al volante.
pero que no era un coche que realmente fuera tan agresivo, que era más agresivo el Z06. Pero bueno, dejémonos un poquito de relatos y vamos a hablar de lo que presentó finalmente Chevrolet. Es esta versión, la variante más radical del Corvette, como les menciono. Se crea para despedir al C7, o sea, para despedir a la generación actual del Corvette, y se presenta con un tratamiento muy radical, como debía de ser, no podía ser de otra forma. El motor es un V8 de 6.2 litros supercargado, capaz de generar 755 caballos y 715 libras-pie de torque. Este motor es 115 caballos más potente que el del ZR1 anterior de generación pasada y tiene más potencia gracias a un supercargador 52% más grande y a un cuerpo de aceleración más radical. Se dice que este tratamiento pues es mucho más radical respecto al Z06, que va a bajar los tiempos brutalmente respecto a su hermano menor, si pudiéramos llamarlo así, pero pues sí, el tratamiento aerodinámico también mejora muchísimo. Antes de platicarles del tratamiento aerodinámico, quiero platicarles que el motor Chevrolet lo denomina ahora como LT5. Sabemos que el LT4 que montaba el Z06 pues es muy similar, pero ahora con estas modificaciones que ha hecho la división deportiva de la marca norteamericana, lo llaman LT5. Y bueno, en temas aerodinámicos es donde creo que este coche se vuelve todavía más radical. Si bien es cierto que la potencia sube bastante hasta 755 caballos, sabemos y lo platicamos en el programa pasado que tanta potencia no sirve de nada si no tienes un control y si no tienes diferentes gestiones para poder llevar esta potencia al pavimento. Justamente el tratamiento aerodinámico tiene entradas de aire más grandes, por supuesto. El cofre, por ejemplo, aquí hay un tema muy interesante. El cofre es un lugar donde obviamente se necesita pues donde entra la mayor refrigeración posible para el motor. Al ser un supercargador tan grande, cuenta la marca que no pudieron hacer que cupiera este supercargador en el cofre, y es por eso que ustedes que están viendo las fotos, si no las han visto, por favor métanse y no cometan un error y no vean esta belleza pues norteamericana. El cofre tiene como una abertura mucho más grande de la que ya conocíamos en el Z06. Es justamente para albergar a este supercargador y a toda la construcción de este motor. Obviamente los faldones laterales son específicos y también trabajan y son funcionales para lograr generar más carga aerodinámica y lograr mantener el coche en el pavimento. Y por supuesto en la parte trasera hay un nuevo difusor de aire que se acompaña con el distintivo que yo veo más grande en esta nueva generación. Un alerón posterior muy al estilo GT3 RS, muy al estilo M4 GTS, o sea, es un alerón que, si bien es cierto, se está volviendo, digamos, como tendencia en los deportivos pura sangre actuales, pues se ve, no lo sé, o sea, se ve bien. Finalmente es un coche que no importa cómo se vea, si te lleva y te hace récords de vuelta es lo que importa, pero creo yo que ver un alerón así de grande en un Corvette no me gusta tanto. Finalmente, como les digo, está hecho para poderse mover lo más rápido posible y poder mantener toda esa potencia en el pavimento, pero justamente este alerón contribuye a que este ZR1 esté 70% mejor plantado que el Z06 de generación actual. Y bueno, ahí les va el sablazo. ¿Cuánto cuesta o cuánto costará este nuevo ZR1? Se anuncia el precio inicial de $120,000, lo que se traduce en poco más
más de 2 millones de pesos. Y como les digo, se presentó por primera ocasión en Dubái, pero por supuesto que llegará a nuestro mercado más adelante. Tiene que llegar, y si no nos aventamos por la ventana, porque este coche tenemos que manejarlo, tenemos que probarlo y tenemos que saber qué tan radical es. Y sobre todo yo, que ya tuve la oportunidad de manejar el ZR1 de generación pasada, me encantaría poder hacer una comparativa entre cómo han cambiado las generaciones y si es cierto que el Corvette de generación actual ha perdido la esencia, y sobre todo el ZR1 ha perdido esa esencia que caracterizaba desde un principio a los Corvettes. Pero bueno, entonces ese es un tema interesante del ZR1 que teníamos que mencionar. Y hay un tema también que no les mencioné, pero por toda la construcción que tiene este nuevo ZR1, parece ser que no va a ser homologable para Europa. Entonces lo van a traer, por supuesto, a Norteamérica. Tiene que estar en Estados Unidos definitivamente, y por consiguiente a México. Y pues vámonos a otro tema. También hubo una presentación interesante, o bueno, una actualización interesante que presentó la marca de lujo de Nissan, la marca Infiniti. Sabemos que Infiniti tiene, y el grupo Nissan tienen muchísimos vehículos, desde un March, que es pues digamos el de entrada a la gama, a toda esta gama gigantesca que tiene Nissan, hasta la QX80 o por ejemplo el Q60, un deportivo de 400 caballos. Pero hablando puntualmente de lo que acaba de presentar Infiniti, es en el Auto Show de Dubai presentó una actualización fuerte de su Infiniti QX80, su SUV grande que ya conocemos de sobra, ha estado mucho tiempo en nuestro mercado. He tenido la oportunidad de manejarla, he tenido la oportunidad de percibir el tratamiento interno que tiene, y lo que hace Infiniti en esta, digamos, actualización fuerte es evolucionar por completo el tema visual. El lenguaje estético de esta QX80 es muy diferente a lo que veíamos en la, digamos, generación pasada, que no es una generación sino en el modelo pasado, y pues obviamente ahora se acerca y se pone muy a la par de lo que conocemos o de lo que vemos actualmente en los productos de la marca Infiniti. Por ejemplo, el Q60, que ya tiene un lenguaje visual que personalmente se me hace increíble. Los diseños que hace Infiniti de verdad que son de aplaudirse, y justamente QX80 ya lo monta. Por supuesto, el tratamiento interno cambia, pero el tren motriz y todo el tema que no se ve, que está abajo de la carrocería, todo ese tema sigue exactamente igual, el bastidor y demás, suspensiones son iguales, todo el tema mecánico se queda similar. Lo único que se cambia, digamos, es lo que el cliente le gustaría ver más actual, que es la estética exterior y por supuesto la interior. Pero bueno, tendremos un poquito más de información de este QX80 más adelante, y por supuesto cuando llegue a nuestro país estaremos hablando de él sin duda. Y bueno, ¿qué les parece, señoras y señores, si nos vamos a otro tema que estuvimos preparando en la semana, que estuve preparando para platicarles? Ahora que se dio el tema de que el Koenigsegg Agera RS le ganó la velocidad punta al Bugatti Chiron, me hizo interesante regresar en el tiempo y platicarles cuáles han sido los coches más rápidos de las décadas pasadas. Vamos a hacer un recuento de los coches más rápidos desde la década de los 70s hasta la década actual, la década que estamos transcurriendo, donde ya les mencioné que el coche más rápido es un coche sueco. Pero ¿qué les parece si nos vamos directamente hasta 1970, donde el coche más rápido de esa época fue nada más y nada menos que un coche italiano, un coche de la casa Lamborghini? Estoy hablando del Lamborghini Countach, que logró en esos tiempos una velocidad tope de 288 kilómetros por hora. Esta velocidad la logró con un motor V12 de 4 litros con 370 caballos. Y con este motor podemos ver, por ejemplo, lo que ha evolucionado la tecnología en los motores, y cómo han, cómo han crecido, y cómo ahora de un motor V12 se pueden sacar cerca de 1000 caballos, obviamente con asistencias eléctricas, que son ahora los híbridos o los hiperhíbridos que tenemos, por ejemplo, la Ferrari, el McLaren P1 y el Porsche 918 Spyder,
que llegan de 830 a 950 caballos de fuerza. Es el rango de potencia de esos tres coches. Pero como antes, en los 70s, un V12 desarrollado de 4 litros podía generar nada más 370 caballos. Obviamente el tratamiento pues no estaba llevado a la máxima potencia. O sea, a lo que me refiero es que esos motores estaban sobrados, o sea, todavía tenían mucho que exprimirles y muchos caballos que desarrollar. Pero como les menciono, en los 70s la velocidad tope era de 288 kilómetros por hora, una velocidad, la verdad es que bastante destacable si nos ponemos a pensar que ya son más de 40 años. Desde hace 40 años ya casi se alcanzaban los 300 kilómetros por hora. Y después, en los 80s, el coche más rápido de toda esa década fue un RUF CTR. Muchos lo recordarán como Yellowbird. Este coche, este 911, recordemos, para los que no sepan qué marca es RUF, es un especialista que se ha encargado a lo largo de los años de desarrollar coches más radicales, pero siempre basados en Porsche, en los vehículos de Porsche. Y obviamente este coche estaba basado en la plataforma y en la carrocería y en toda la construcción del Porsche 911 de aquellas épocas, y logró una velocidad tope de 342 kilómetros por hora. Este fue uno de los primeros coches que superó la barrera de los 300 kilómetros. Este, en específico, el Yellowbird, compitió en directo contra el Ferrari F40, que muchos decían que ese F40 era el más rápido de la década de los 80s, pero al final el motor Boxer de 6 cilindros de 3.4 litros y 470 caballos del Yellowbird logró quedarse con la velocidad punta de aquella década, 342 kilómetros por hora. Después nos vamos a la década de los 90s, una década donde pues sí, si nos ponemos a pensar en el desarrollo de coches de esa década, pues nos ponemos a ver y entendemos de dónde empezó el tema de los coches más prestacionales, ¿no? Los coches que hoy tenemos en día, como los que les mencioné hace un momento, las joyas de la corona de las marcas especialistas en deportivos, como lo es Ferrari, McLaren, Porsche, Lamborghini. Este coche que les voy a mencionar fue justamente para mí el parteaguas, donde empezamos a ver como dejamos los deportivos y empezamos a ver super deportivos. Nada más y nada menos que el McLaren F1, el primer coche de McLaren como marca de producción en serie, que por supuesto el McLaren F1 no fue un coche de producción en serie, o sea, no se produjo tantas veces, hay muy pocas unidades y hoy actualmente es uno de los coches más codiciados, aún siendo un coche de la década de los 90s. Este F1 logró 386 kilómetros por hora gracias a un motor V12 de 6.1 litros de origen BMW que desarrollaba 618 caballos de fuerza. Este fue el primer coche que se acercó a la barrera de los 400 kilómetros por hora, y estamos hablando que en su época no hubo algún otro coche que se le acercara ni de cerca. Por toda la construcción que tenía, también fue el primero que tuvo aerodinámica móvil, que los alerones traseros eran móviles cuando aceleraba y cuando frenaba, dependiendo de lo que buscaba el coche en carga aerodinámica. Y fue un coche totalmente radical, tuvo una configuración única porque, así como les menciono que fue un coche que se acercó a los 400 kilómetros por hora, también muchos recordarán que la configuración interior era única porque tenía un asiento central que obviamente intentaba traer al pavimento convencional, a los coches de producción, lo más cercano a unas sensaciones de conducción deportiva de un monoplaza, por ejemplo. Tenía un asiento central y tenía dos pequeños asientos que eran muy incómodos para aquellos que quisieran viajar en el coche. Logró, como les digo, 386 kilómetros por hora en la década de los 90, y después este coche que vamos a mencionar en la década de los 2000 también es muy interesante porque fue el primero que superó la barrera de los 400 kilómetros por hora. Creo que muchos de ustedes ya saben a cuál me refiero.
Y sí, es justamente el Bugatti Veyron que logró una velocidad punta de 407 kilómetros por hora gracias a un monstruoso W16 de 8 litros con 1001 caballos de fuerza. Así como superó la barrera de los 400 kilómetros por hora, también superó la barrera de los 1000 caballos de fuerza. Se fue un caballo arriba de los 1000 caballos gracias. Muchos de ustedes recordarán que el Bugatti Veyron tenía dos llaves. La primera liberaba 500 caballos y la segunda liberaba otros 500 caballos para completar 1001 caballos. Y si querías alcanzar la velocidad tope tenías que usar la segunda llave que te daba el mapa, el mapeo del motor para 1000 caballos. Y como les digo, logró alcanzar una velocidad tope de 407 kilómetros por hora. Y fue el primero, y este se va a recordar por siempre porque fue el primer coche de producción en serie que además no eliminaba amenidades internas. O sea, tenía obviamente sistema de audio de alta calidad, pieles interiores, todas las amenidades que un coche del costo de este Veyron podían tener, las incorporaba y además alcanzaba 407 kilómetros por hora. Y esto nos lleva a la década en la que estamos viviendo actualmente, que ya está cerca de terminar, y al vehículo que actualmente es el vehículo más rápido del mundo. Ya lo platicamos en programas anteriores de Radio Dinámico. Es el Koenigsegg Agera RS, que logró 444 kilómetros por hora gracias a un motor V8 de 5.0 litros biturbo con 1341 caballos. Este logro que realizó el Agera RS lo logró gracias a la reducción de peso al máximo. Este coche es un coche creado 100% para hacer velocidad punta, para dar vuelta rápido, para frenar rápido. Y de hecho hay un tema muy interesante con los Agera RS. En general con los Agera, Koenigsegg ha desarrollado muchísimas variantes con diferentes rangos de potencia y diferentes relaciones peso-potencia, porque por ejemplo tenemos al Koenigsegg One, que muchos de ustedes recordarán como el coche que tiene la mejor relación peso-potencia de producción en serie. Tiene igualmente 1341 caballos que se conjugan con 1341 kilogramos. O sea, la relación peso-potencia es 1:1. Por cada caballo de fuerza el coche tiene 1 kilo, lo que te da pues cifras de aceleración monstruosas. Y justamente por eso el Agera RS tiene una configuración muy similar, y por eso es que actualmente pues se proclama como el coche más rápido del mundo. No sabemos qué venga después, no sabemos hasta cuándo van a poder seguir subiendo velocidades punta los coches, pero yo platicando con expertos en el tema me comentaban que lo que ellos creen es que lo máximo que se llegue en velocidades punta sean 550 kilómetros por hora. Después de eso al parecer los coches, la seguridad y todo lo que, y también las carreteras donde se hacen estas pruebas ya no van a soportar velocidades más altas. Pero pues ya tienen más o menos una idea de los coches más rápidos que han sido en los últimos cerca de 40 años, un poquito más, en la industria y en los deportivos. Y señores, lamentablemente se nos terminó el tiempo de esta edición de Radio Dinámico. Mi nombre es Axel Alcocer, me dio mucho gusto platicar con ustedes. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Por supuesto me encuentran en Twitter como @AXALC. También a Gabo Salazar en Twitter como @GaboSalazar21 y a Autodinámico como @AutodinámicoMX. Nos escuchamos en la próxima, cuídense mucho, bye.